Hola amigos, hoy les voy a explicar cómo podemos calcular la variación en una población. Les voy a enseñar a calcular frecuencias genotípicas, las frecuencias alélicas, y con eso vamos a demostrar si nuestra población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg. El cálculo para las frecuencias genotípicas es a través de el número de individuos entre el total de individuos. En nuestra población tenemos 94 individuos homocigotos dominantes, 120 individuos heterocigotos y 32 individuos que son homocigotos recesivos, por lo que la suma de estos organismos o el total de la muestra, la población, se compone de 246 individuos. Entonces, para conocer las frecuencias genotípicas, vamos a dividir el número de individuos homocigotos dominantes entre el total de los individuos, el número de heterocigotos entre el total de los individuos y los organismos que son homocigotos recesivos entre el total de los organismos. Una vez que hemos calculado las frecuencias genotípicas, podemos calcular las frecuencias alélicas a partir de este resultado que obtuvimos. Primero vamos a definir las variables. X van a ser nuestros homocigotos dominantes, Y van a ser nuestros heterocigotos y Z van a ser nuestros homocigotos recesivos. Entonces, la fórmula para determinar las frecuencias alélicas para P es X más 1/2 de Y, y para Q es Z más 1/2 de Y. Entonces, para calcular las frecuencias alélicas de esta población, tendríamos que P es igual a 0.3821 más 1/2 de 0.4878, y Q sería 0.1300 más 1/2 de 0.4878. Entonces vamos a calcular estas frecuencias con la para P. 0.3821 más 1/2 de 0.4878. Tenemos el valor de la frecuencia alélica para P es de 0.626, y para Q 0.1300 más 1/2 de 0.4878. Tenemos para Q 0.3739. Una vez que hemos obtenido los valores de las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas, podemos calcular la heterocigosis observada, la cual se calcula a través de la fórmula de la sumatoria de N y J entre N, donde N y J significan todos los heterocigotos y N el número total de la muestra, por lo que nuestra
heterocigosis observada será 120 entre 246. Nos dan una heterocigosis observada de 0.4878. Entonces ahora vamos a calcular nuestra heterocigosis esperada, la cual es 1 menos la homocigosis. Entonces, nuestra heterocigosis esperada será 1 menos el valor de la frecuencia alélica de Q, que es nuestra homocigosis, 0.37. Tenemos un resultado de 0.63. Por lo que tendríamos una heterocigosis observada de 0.48 contra una heterocigosis esperada de 0.63. Por lo que decimos que la heterocigosis observada es menor que la heterocigosis esperada, que es de 0.63. Para saber si esta diferencia es significativa estadísticamente, tenemos que realizar una prueba de G cuadrada, por lo que vamos a hacerla. Ahora vamos a calcular el número de organismos esperados en nuestra población para poder calcular nuestra G cuadrada. Ahora vamos a utilizar nuestros individuos con sus genotipos y nuestras frecuencias genotípicas para calcular nuestro número de organismos esperados. Esto va a ser muy sencillo. Para cada homocigoto dominante, para cada heterocigoto y para los homocigotos recesivos, vamos a multiplicar la frecuencia genotípica por el número total de individuos, que son 246, la frecuencia genotípica de los heterocigotos por el número total de individuos y la frecuencia genotípica de los homocigotos recesivos por el número total de individuos. Entonces, aquí mi criterio para decidir, tenemos que tratar de redondear nuestras cifras porque un organismo es completo, no la mitad de un changuito o la mitad de una jirafa o la mitad de una medusa, ¿verdad? Entonces, arriba de 0.5 yo subo la cifra, abajo de 0.5 la bajo. En este caso tenemos 94 individuos homocigotos dominantes. Para los heterocigotos tenemos 120 individuos y para los homocigotos recesivos tenemos 32 individuos. El número de organismos esperado, entonces, con dos cifras nada más, vamos a tener que para los
homocigotos dominantes tenemos 93 individuos, heterocigotos 118 individuos y homocigotos recesivos 32 individuos. Entonces ya podemos pasar a hacer nuestra fórmula de G cuadrada, el cual es igual a la sumatoria de N y I menos PI al cuadrado por N, todo esto elevado al cuadrado, entre PI al cuadrado por N más la sumatoria de NIJ menos 2PIJN, todo esto elevado al cuadrado, entre 2PIPJ por N. Y esta fórmula no es más que la suma de los genotipos. Entonces vamos a hacerla. Esta fórmula se va a resolver utilizando el número de organismos. Entonces esta parte nos dice que vamos a sumar el número de organismos observados en los homocigotos, por eso tiene II, y son 94, menos el número de los organismos esperados, y obtuvimos 93, elevado al cuadrado, entre el número de organismos esperados, 93, más la sumatoria del número de organismos heterocigotos observada, que fueron 120, menos el número de organismos esperados, que fueron 118 al cuadrado, entre el número de organismos esperados heterocigotos más el número de organismos esperados homocigotos recesivos, que son 32, menos el número de organismos esperados, que son 32 elevado al cuadrado, entre el número de organismos esperados. Vamos a hacerla en la calculadora. Entonces 94 menos 93 al cuadrado entre 93 más 120 menos 118 al cuadrado entre 118 más 32 menos 32 al cuadrado entre 32. Esto nos da un valor para nuestra G cuadrada de 3. Para poder corroborar en nuestra tabla tenemos que calcular los grados de libertad, los cuales resultan a través del número de clases genotípicas. Nosotros tenemos homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos, por lo que tenemos 3 clases genotípicas menos el alelo A mayúscula y A minúscula, por lo que tenemos 2 alelos. Tenemos entonces un grado de libertad y vamos a usar un alfa de 0.05. Entonces aquí tenemos la tabla de G cuadrada. En esta parte tenemos los valores de alfa y en esta parte los grados de libertad. Nosotros tenemos un grado de libertad y lo vamos a determinar con 0.05 de alfa, entonces tenemos 0. Para interpretar estos datos tenemos una G cuadrada de tablas en 0 y nosotros tenemos una G calculada en la población de 3. Entonces vamos a decir que nuestra G de tablas es menor que nuestra G calculada, que es de 3.
Cuando nuestra G de tablas es menor que nuestra G calculada, nuestra población no está en equilibrio de Hardy-Weinberg, por lo que la interpretación biológica es que a esa población le está ocurriendo algún evento que está ocasionando que esa población se desvíe del equilibrio, o sea que tiene alguna perturbación.